Estimados estudiantes, bienvenidos. En el día de hoy vamos a abordar la unidad número 1 de la materia El Pentateuco y libros históricos. El título de esta unidad se denomina Generalidades del Pentateuco. Vamos nosotros a trabajar en este día desde los lineamientos que nos da Brown en el comentario bíblico de San Jerónimo, algunos elementos que se encuentran en la Biblia de Jerusalén, de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, así como otros autores como Delhi, el pueblo de la Antigua Alianza, y el Pentateuco, Drama y Esperanza. El objetivo de aprendizaje que nos proponemos en esta unidad es conocer y comprender la estructura, la historia, la producción literaria del Pentateuco y su contenido teológico. Pues bien, iniciemos. Ustedes recordarán que en la antigua asignatura en la que ustedes trabajaron con el docente con Introducción a la Biblia, habíamos un poco tenido una introducción con relación a los libros de la Biblia. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay 45 libros que están divididos en los libros de la ley, o también conocidos como el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. En este curso nosotros nos vamos a quedar específicamente en los libros que conforman el Pentateuco y los libros históricos. Bien, entonces vamos a abordar y a revisar algunas generalidades de este tema, que es el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia forman este denominado canon, denominado el Pentateuco. Forman la colección que los judíos la denominan la Torá, la ley, y que está conformada por el libro de el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Así, el Génesis va a abordar y va a narrar los orígenes de la humanidad y el principio del pueblo elegido desde Abraham hasta Moisés. El Éxodo, en cambio, nos va a permitir tener una idea, un camino desde la salida de Egipto, cómo Moisés lleva al pueblo desde Egipto hasta el Sinaí. El libro de Levítico va justamente a ubicarnos en el estudio de esas disposiciones de la ley mosaica concerniente al culto. El libro de los Números va justamente a contener los acontecimientos sucesivos entre el abandono del Sinaí y la llegada a la tierra prometida. Y el Deuteronomio es un código legislativo con descripciones detalladas. Todo esto lo encontramos como una fuente de consulta en el comentario bíblico de San Jerónimo, que justamente el autor Delhi va a darnos estas prescripciones y esta información. Según la Biblia de Jerusalén, la necesidad de disponer de ejemplares manejables de este gran conjunto de texto hizo que fuera dividido en 5 rollos. De ahí vienen los nombres tanto en el griego como en la versión latina. En el griego, Pentateuchos, es decir, libros, el libro de 5 volúmenes, y en la versión latina, Pentateuchus, que es decir, en español, el Pentateuco. Los judíos hablan de las 5/5 partes de la ley. Testigo de esta división en 5 libros es la versión griega de los 70, cuyo uso se impuso en la Iglesia. Cabe destacar que esta versión de los 70 justamente se atribuye a que se redondea un número de 72 ancianos, 72 sabios, 72 traductores que hicieron justamente la traducción de la Biblia. Retomando nuevamente a la Biblia de Jerusalén, va a subrayar que la versión griega de los 70 dio el nombre a los 5 volúmenes que conocemos de acuerdo a su contenido. Así, el Génesis comienza con los orígenes del mundo, el Éxodo cuenta la salida de Egipto, el Levítico contiene la ley de los sacerdotes y la tribu de Leví. Los Números, en cambio, va a ubicarnos por los censos desde el capítulo 1 al 4, y el Deuteronomio o segunda ley
que es conforme justo a la interpretación griega de Deuteronomio desde los capítulos 17 y 18. Los judíos van a designar a estos libros, su denominación por la primera palabra hebrea, o que se considera la más significativa. Por ejemplo, el libro del Génesis, Bereshit, se denomina en el principio. Shemot, estos son los nombres. Wiyikra, los llamó. Bemidbar, Yahvé habló a Moisés en el desierto. Y Devarim, estas son las palabras. Todos estos corresponden en esa misma línea sucesiva en las que hemos nombrado al Génesis, al Éxodo, al Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, abordando un poco estas generalidades, vamos nosotros a hablar de los géneros literarios que se encuentran dentro de la Biblia. Ustedes saben que es muy importante que nosotros también nos concretemos en las maneras y en las formas como están trabajados los distintos géneros dentro de las distintas propuestas que se dan dentro de los textos bíblicos. Los géneros literarios son diversas maneras de cómo se puede contar una cosa, cómo podemos nosotros también llegar con un mensaje. Recordemos que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro contexto, cuando queremos decir algo a las personas con las que nos relacionamos todos los días, o las personas que amamos, pues siempre estamos diciendo algún mensaje, ¿no? Muchos, para galantear, generalmente decimos pues versos, ¿no? Del cielo cayó una rosa, mi amiguita Juanita la tomó, se la puso en el cabello y qué bonita le quedó. Por ejemplo, son maneras de expresarnos. Asimismo, dentro de este gran conjunto de la Biblia, nosotros tenemos los diversos géneros literarios que justamente son construcciones que toda sociedad necesita para existir, para crear una literatura, y justamente una nación tiene esas leyes que van a permitir también realizar sus celebraciones, sus discursos, su cotidianidad. Dentro de estos géneros literarios, nosotros vamos a ubicar el género literario histórico, que es el género que tiene más presencia en la Biblia y es usado para contar la historia del pueblo, que primero se transmitió de forma oral y luego se puso por escrito. Recuerden que se habla de una tradición oral, es decir, de un contar las historias y los sucesos de generación en generación. Este género histórico en el Antiguo Testamento se encuentra en los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y en los libros de los Macabeos. El género legislativo. Este género, en cambio, se caracteriza porque está conformado por leyes, preceptos y códigos presentes en la organización del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Se encuentra presente en la mayor parte del Pentateuco y en algunos otros pasajes de la Escritura, como el conocido Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Posteriormente, nosotros vamos a tener el género profético, que es un género predominante en el Antiguo Testamento, presentado ampliamente en los libros proféticos, que ustedes ya conocerán por su trayectoria, por su trabajo pastoral, por su vida de oración. Conocemos a los principales profetas que hacen uso de este género literario. Este género se va a caracterizar porque busca transmitir la voluntad de Dios al pueblo en la circunstancia concreta que el pueblo vive. Posteriormente tenemos las leyes, esas leyes que organizan al pueblo y que permiten una vida en comunidad. Este género se caracteriza porque está formado por leyes, preceptos y códigos presentes en la organización del pueblo a lo largo de la historia. Se encuentra presente en la mayor parte del Pentateuco, ¿sí? Luego tenemos el género sapiencial, tiene su origen en el reinado de David y Salomón, y es una forma de transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Para hacerlo por medio de distintos recursos, por medio de los salmos, se encuentran de manera más detallada en el libro de los Proverbios
la mejor manera, que es la mejor manera que muestra este verbo, este género literario dentro de la Biblia, ¿no? Luego el género literario lírico se utiliza para expresar los sentimientos que se han despertado a partir de las vivencias del pueblo en su relación con Dios. Para hacerlo generalmente se vale de la poesía. Pertenecen a este género los siguientes libros: el Cantar de los Cantares, Lamentaciones y el libro de los Salmos. Y seguido también tenemos el género literario apocalíptico, que es propio justamente de ambos testamentos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se caracteriza por utilizar la profecía, los símbolos y el lenguaje misterioso para comunicar un mensaje de esperanza al pueblo perseguido. Encontramos este género literario, el apocalíptico, en los libros de Daniel y en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Otra cosa que nosotros también necesitamos profundizar cuando hacemos el estudio del Pentateuco es las distintas tradiciones. Las tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, representadas con su respectiva inicial. La yavista se va a identificar con la J, la eloísta con la letra E, la deuteronomista con la D y la sacerdotal con la letra P. Vamos entonces a profundizar un poco lo que el Comentario Bíblico Internacional de San Jerónimo nos lleva a profundizar con relación a estas distintas tradiciones. La tradición yavista es la más antigua discernible en el Pentateuco. Se llama yavista a causa del empleo anacrónico que hace del nombre de Yahvé en el libro del Génesis. Ustedes recordarán, y Yahvé dijo, y Yahvé Dios, y entonces justamente nosotros ubicamos esa relación con esta tradición que se encuentra específicamente de manera más abundante en el libro del Génesis. La tradición yavista se sitúa generalmente en torno al siglo X en el Reino del Sur. Justamente esa fecha solo indica el periodo para que parece haber tenido el influjo más decisivo en la selección y disposición y redacción del material, entonces de este material bíblico, ¿no? Las características de la tradición yavista. Esta tradición se va a distinguir porque va a presentar un vocabulario característico, una elegancia estilística reflejada en su prescripción colorista de las escenas, especialmente en los diálogos, una gran hondura psicológica, una profundidad en las perspectivas teológicas y un evidente empleo de un antropomorfismo. El antropomorfismo es la atribución de características o cualidades humanas a Dios. Por ejemplo, ustedes recordarán que en el texto de la Biblia se dice, ¿no? Y Dios dijo, y Dios vio que era bueno. Al séptimo día Dios descansó. Cuando nosotros ubicamos ese tipo de características, nosotros vamos también a relacionar que estamos ubicándonos con esta tradición yavista. La tradición yavista, como habíamos dicho, justamente se la identifica con la letra J, llamada así porque desde el principio comienza a llamar a Dios por el nombre de Yahvé. Nace en la época de Salomón, 950, en los ambientes reales de Jerusalén, y donde el rey ocupa un lugar importante. Él es el que constituye la unidad de la fe. Seguimos con la tradición eloísta, que está representada por la letra E. Esta tradición es considerada hermana de la tradición J, es decir, de la tradición yavista. Es denominada eloísta por el cuidadoso empleo del nombre de Elohim o Elohim en el material presinaítico, es decir, antes de la llegada al Sinaí. La tradición eloísta está designada por la letra E, llama a Dios Elohim, nació más o menos en el año 750 en el Reinado del Norte
después de que el Reino Unido de David Salomón se dividió en dos. Está muy marcada en los mensajes de los profetas Elías y Oseas y concede gran importancia a los profetas. Estas dos tradiciones posteriormente se fusionaron, se unieron la tradición J y la tradición E, y más o menos hacia los años 700 esta fusión, llamada a veces Jehovista, JE, no es una simple unión, fue una unión que justamente se dio por la ocasión de completar y desarrollar ciertas tradiciones. Entonces nosotros vamos mirando que en la anterior se daban esas cualidades antropomórficas de Dios, ¿no? Darle esas características humanas. En esta, en cambio, vamos justamente a considerar a este Dios más cercano, ¿no? A un Dios que va a ubicar esa cercanía con el pueblo de Israel a lo largo de su camino. La tradición deuteronomista. Esta tradición es la tercera tradición. Es algo más fácil de distinguir y de datar. Su estilo marcadamente perennético, expresado en un vocabulario característico, hace poner su composición en el periodo de crisis religiosa. La tradición deuteronomista, que se la identifica con la letra D, se encuentra fundamentalmente en el libro del Deuteronomio, pero su influencia también se extiende hacia otros libros. Esta tradición comienza en el Reino del Norte y acaba en el de Jerusalén. El núcleo principal de esta tradición es las leyes y costumbres que se remontan al Reino del Norte. Los puntos en los que insiste suelen coincidir con los que justamente va a abordar la tradición eloísta. Esto nosotros vamos a profundizar posteriormente dentro del camino, ¿no? Dentro del camino en la segunda unidad, en la tercera unidad, con relación a cómo poder identificar estas tradiciones que también son importantes. La aportación teológica fundamental de la tradición deuteronomista es la concepción de la alianza, un punto importante para la tradición eloísta, el establecer la alianza, el mantener la alianza. Esa alianza como una elección amorosa de Israel por parte de Dios. Dios escoge a este pueblo para llevarlo hacia la tierra prometida. Y la concepción de la ley es la respuesta leal de Israel a esa elección. Es decir, un Dios que escoge y un pueblo que responde a través de la vivencia de una ley que le permite justamente identificar esas actitudes, sus actitudes y sus acciones con lealtad hacia este Dios de la vida, ese Dios que acompaña al pueblo en el camino, en el peregrinar hacia la tierra prometida. La respuesta también que se espera que se tenga es que tiene que ser una respuesta personal. Cada persona, cada individuo tiene que dar una respuesta personal a este Dios de la vida. Esta tradición deuteronomista va también a abordar la urgencia del llamamiento hacia una constante referencia al vosotros, al ahora y a hoy. Es decir, hacia una decisión y hacia una opción radical por aquellos elementos o aquellos preceptos que el Dios de la vida está dando. De esa decisión y del cumplimiento dependerá el juicio definitivo de Dios, es decir, de las decisiones que yo tome en este momento, de las decisiones que aquel personaje bíblico va a tomar, de su condición de incondicionalidad hacia Dios, también va a reflejar ese acompañamiento y ese seguimiento de ese Dios de la vida. Es decir, esta tradición nos va a enmarcar hacia la fidelidad a ese proyecto de Dios. Luego tenemos la tradición sacerdotal, significada con la letra P. Es la cuarta atribución o la cuarta tradición, con su obvio interés por la liturgia a los sacerdotes de Jerusalén
justamente se los va a identificar, ¿no? Explica la denominación sacerdotal. Es fácil de distinguir en el Pentateuco porque nosotros vamos también a ubicar esa relación con el culto. La tradición sacerdotal nació durante el destierro de Babilonia en los años 587, 538 y siguientes. En el exilio los sacerdotes van a releer las tradiciones y a mantener la fe y la esperanza del pueblo. Su estilo, ¿cuál va a ser el estilo de esta tradición? Es abstracto y redundante, se interesa por las genealogías, la precisión cronológica y las prescripciones minuciosas de los elementos rituales. Evita los antropomorfismos, aún con más cuidado que la tradición eloísta. La mayor parte de la segunda mitad del Éxodo y todo el Levítico y la mayor parte de Números pertenecen justamente a esta tradición P. Entonces, cuando nosotros tengamos esa oportunidad de ir haciendo este ejercicio, de ir leyendo dentro de nuestra oración personal, dentro de la liturgia o en las Eucaristías, y justamente aborten estos libros, pues tratemos de identificar estos aspectos, ¿no? Como la tradición P también se encuentra, como nos dice acá, en el texto del Éxodo, en el Levítico, en Números, como también articulo para poder distinguir esas características presentes en los diversos textos que nosotros frecuentamos. Durante el destierro, la fe de Israel se vio puesta a prueba. Ustedes saben, ¿no?, que el pueblo caminó 40 años por el desierto. La crisis fue el motivo de la historia de la tradición sacerdotal, porque Yahvé es santo, Israel debe ser santo. Es decir, un pueblo que responde a un Dios con lealtad, con reciprocidad. Un pueblo que tiene que ser separado, tiene que justamente separarse de aquellas cosas o aquellos elementos o situaciones que lo contaminan frente a toda moralidad y todo culto de origen humano. Debido a esto se explica el interés por las múltiples prescripciones sobre la pureza ritual y legal. Entonces nosotros, al tener justamente desde esta visión sacerdotal, podemos comprender también los distintos textos y cuál es el querer del autor bíblico a través de esta tradición. Israel debe pensar en celebrar la liturgia del Templo de Jerusalén a su regreso. A fin de inculcar esto, la tradición sacerdotal ha presentado la historia de Israel con un fuerte énfasis litúrgico. El relato de la creación contiene alusiones y aplicaciones rituales y litúrgicas. Entonces, nosotros, el ejercicio dentro de esta asignatura, que quiere ser un preámbulo, un abreboca, un impulso para que ustedes profundicen, sabemos que a veces por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero yo creo que justamente en este momento en que nosotros estamos comprometidos con nuestros estudios, debemos hacer también una profundización más cercana de estos elementos que nos van a permitir sacar mayor riqueza de esa palabra de Dios, que es palabra de vida y fuente de esperanza en la actualidad. Bien, posteriormente vamos a hablar del Pentateuco. Habíamos tocado algunos elementos ya anteriormente, en donde decíamos que justamente Pentateuco va a significar cinco rollos, que es el título que a comienzos de la era cristiana se le dio a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los judíos designan a este conjunto con el nombre de Torá o ley, nombre que se le aplica en el Nuevo Testamento. Entonces, el Pentateuco contiene los libros del Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, títulos dados por los griegos para indicar el contenido de cada uno más claramente posible en una sola palabra. Bien, entre los judíos estos mismos libros se designaban con la primera o las primeras palabras del texto sagrado. Contiene el relato que lleva al lector desde la creación a través de la historia primitiva de la humanidad, la historia de los patriarcas y la bajada a Egipto, el éxodo, la alianza en el Sinaí, la marcha por el desierto, hasta la llegada a la parte oriental del Jordán.
El relato de la muerte y sepultura de Moisés cierra adecuadamente esta primera sección del Antiguo Testamento. Es decir, nosotros nos ubicamos en el Pentateuco, los relatos desde la historia de los orígenes hasta la sepultura de Moisés. El Pentateuco se compone con leyes, como habíamos indicado anteriormente, de ahí el nombre dado por los judíos, estas leyes fueron concebidas como resultados de la revelación divina hecha a Moisés. Bien, yo creo que justamente toda la bibliografía que se les está indicando en el aula virtual nos permite a nosotros también profundizar algunos elementos. En esta presentación yo estoy tomando algunas pistas que son un poco el resultado de la investigación que he realizado para preparar esta asignatura que me han delegado en este semestre. Bueno, vamos a abordar el libro del Génesis. Es decir, vamos a tomar algunas pistas que nos van a permitir comprender el libro del Génesis. El Génesis, según el comentario bíblico de San Jerónimo, está constituido o está formado de dos maneras, de dos partes. Uno que es la prehistoria, que va desde los capítulos del 1 al 11. Allí se me ha borrado un 1 en la presentación, que aborda los relatos de los orígenes, que es el pórtico de la historia de la salvación, que es objeto de toda Biblia. Justamente esta parte se remonta a los orígenes del mundo y abarca en su perspectiva a la humanidad entera. Relata la creación del universo, la creación del ser humano, la caída en el pecado original y sus consecuencias y la perversidad creciente castigada por el diluvio. La tierra se repuebla a partir de Noé, pero justamente va a identificar una lista genealógica cada vez más restringida que van a concentrarse en el interés de Abraham, justamente que es el padre del pueblo elegido. Constituye todo esto la primera parte. Si ustedes quisieran reflexionar y profundizar un poco más, pueden tomar justamente e indagar este comentario bíblico internacional de San Jerónimo. La segunda parte aborda la historia de los patriarcas, que va desde el capítulo 12 hasta el 50. Evoca los grandes antepasados. Abraham es el hombre de la fe, cuya obediencia es premiada por Dios con la promesa de una posteridad para él mismo y para la tierra santa, que son sus descendientes. Jacob es el hombre astuto que suplanta a su hermano. Esaú, escamoteándole la bendición de su padre a Isaac, y gana en picardía a su tío Labán. Bueno, hemos hablado un poco cómo está dividido el Génesis, ¿no? Tomando otras referencias con relación al Génesis, también indagué algunos elementos que nos proponen algunas Biblias. Cuando nosotros también queremos profundizar más, veamos todos los elementos contenidos en las distintas introducciones de las Biblias, ¿no? No se puede precisar como un solo autor dentro de los autores del Génesis, sino que se atribuye a varios autores. Una fecha de redacción dentro de las tradiciones orales, más o menos del 950 al 700 a.C., tradición oral, la recopilación de escrituras al 700 a.C. y la edición final al 400 a.C. Los temas principales que aborda el Génesis es la creación es buena, el ser humano es libre y responsable, el mal uso de la libertad causa el pecado y Dios realiza pactos iniciales con diversos personajes. Miren, son temas muy lindos que nosotros podemos profundizar para poder hacer un trabajo pastoral, para que también podamos nosotros discernir nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Bueno, continuamos, ¿no? El contenido, de acuerdo al comentario bíblico de San Jerónimo, subraya que el Génesis es una introducción a la historia de Israel
que describe el origen y comienzo de la historia de la salvación que se reveló plenamente en la elección de Israel. Mire, estamos hablando desde otra perspectiva. Estamos, es decir, tocando ya 3 fuentes que nos van a ser reiterativos dentro de estos datos que nosotros estamos tomando. Desde el punto de vista conceptual, el contenido del libro fue interpretado exclusivamente a la luz de lo que sucedió en el periodo posterior. La interpretación de este texto incluía bloques de material, los relatos de los patriarcas, que fueron considerados como preparación inmediata o una introducción a la historia de Israel. La historia primitiva que precedía y daba explicación a la intervención divina en tiempos de Abraham. Esta historia primitiva servía pues de introducción general en el conjunto. Bueno, ya hemos hablado que este libro se divide en 2 partes principalmente. Bueno, a continuación ustedes van a encontrar dentro de este recurso que lo pondré en el ABAD, los distintos temas que están seleccionados dentro o están identificados dentro del libro del Génesis, la cita bíblica y la tradición a la que pertenecen. Entonces aquí ustedes van a tener justo detallado todos aquellos elementos, cómo podemos también distinguir las distintas tradiciones. Bien, vamos a continuar con los siguientes libros, que son el Éxodo, el Levítico y Números. Son un bloque en el marco de la vida de Moisés. Se relata la formación del pueblo elegido y el establecimiento de la ley. Estos 3 libros nos van a abordar justamente esto que acabo de indicarles. Bueno, trabajemos con el Éxodo. El Éxodo ha recibido su título latino y español por la versión por los 70. El comentario bíblico de San Jerónimo subraya que como los capítulos del 1 al 15 se refieren a la salida de Egipto, es un título que no corresponde plenamente a su contenido. Los hebreos lo llaman, estos son los nombres. No puedo pronunciar esas palabras que ven allí porque, bueno, no soy tan experta en hebreo como ustedes, en griego quiero decir como ustedes, pero bueno, en todo caso, este texto para los hebreos lo denominaban, y estos son los nombres, que son las primeras palabras que se encuentran dentro del libro. El Éxodo es considerado como el libro de la elección, la liberación y la alianza. Miren qué interesante. Nosotros poder también hacer una reflexión en torno a estos 3 grandes temas: la elección, la liberación y la alianza. Desarrolla los temas de la liberación de Egipto, que va desde los capítulos del 11 al 15, la alianza en el Sinaí, el tema de enlazados por las marchas por el desierto, el pacto sellado queda roto por la adoración del becerro de oro, pero Dios perdona y renueva la alianza con su pueblo. Posteriormente nosotros tenemos el gran bloque de los capítulos del 25 al 31, que justamente va a narrar la construcción de la tienda, lugar del culto en la época del destierro. En este texto, en el Éxodo, Moisés recibe la revelación del nombre de Yahvé en el monte de Dios. Va a conducir a los israelitas liberados de la servidumbre y justamente va a hacernos mirar que Dios hace alianza con el pueblo y le dicta sus leyes. El género literario del Éxodo ha sido distinguido o más o menos por algunos autores como un género épico religioso, ya que contiene unos hechos históricos bien fundados, hechos que constituyen el nervio de la religión israelita, pero que suelen presentarse adornados con un tono épico. Este modo de escribir tiene una doble finalidad en la que se exalta la grandeza del Dios de Israel y da un singular relieve al mérito del pueblo, es decir, al pueblo elegido por él. Esa relación de este Dios que elige a un pueblo que también con sus
con sus altibajos, también responde a esa alianza. Entonces, el Éxodo desarrolla recapitulando, ¿no? El Éxodo desarrolla los temas de la liberación de Egipto, la alianza en el Sinaí, el tema de la marcha por el desierto y también la revelación que hace Dios a Moisés. Algunos otros autores también, ya les decía, dividen el libro del Éxodo en 6 secciones, ¿no? La primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 12:36, que cuenta la historia de Israel en Egipto, el nacimiento y la adopción de Moisés, su ida de Madián, su vocación por Yahvé, después la selección de Moisés, que vuelve a enfrentar también al faraón, y justamente el faraón que deja salir a su pueblo de Egipto, posteriormente todo el endurecimiento del corazón del faraón y la muerte de los distintos primogénitos. La segunda sección está más o menos, trata del éxodo y la marcha por el desierto, evitando el camino del país de los filisteos. La tercera sección va a considerar, la que se considera más importante, se ocupa de la alianza, es decir, de cómo Dios también escoge a Moisés como su caudillo y pues establecen esa alianza en el Sinaí. La cuarta parte va a dar minuciosas instrucciones para el tabernáculo, así como por ejemplo el tamaño de los materiales de construcción, los adornos. Esta sección aparece en la institución divina del sacerdocio con instrucciones concretas sobre la consagración y la vestidura sacerdotal. Las siguientes prescripciones se refieren a los sacrificios. Podríamos nosotros también hacer el ejercicio de revisar esta parte y distinguir lo que nos propone el comentario bíblico de San Jerónimo. La quinta sección narra la dolorosa, diríamos así, apostasía del pueblo de Israel y su adoración al becerro de oro. La posterior mediación de Moisés evita la destrucción del pueblo y consigue una renovación de la alianza con Yahvé. Podríamos nosotros también aquí distinguir esa situación en donde muchas veces la condición humana nos conduce al pecado, pero sin embargo vemos que siempre Dios tiene sus emisarios para poder también dirigirnos hacia el camino que nos conduce al bien. Y la sexta y última sección que nos propone este texto del Comentario Bíblico Internacional va justamente a enfocarse en el incumplimiento de lo mandado en los capítulos del 25 al 31. Bien, concluimos entonces con una breve presentación del libro del Éxodo. Posteriormente tenemos el libro del Levítico. Este libro es llamado Guayjara, que significa y dijo, por ser esa palabra con la que comienza, deriva su título en español del griego leutikon a través del latín Leviticus. Recuerden que, como decíamos antes, los libros toman las primeras palabras con las que ellos comienzan. El nombre de Levítico es adecuado porque porque viene del Lev, viene a ser como un manual litúrgico del sacerdocio levítico y al mismo tiempo enseñaba a los israelitas la necesidad de una santidad incontaminada en todos los aspectos. Es decir, su vida tenía que ser una vida impecable. Justamente va a ocuparse por completo de las leyes y de las rúbricas para avanzar para justamente ir determinando ese hilo conductor del Pentateuco. Este libro se va a centrar justamente en esto, ¿no? En esas prescripciones hacia la santidad. El autor, como hemos dicho, dentro de estos textos es imposible hablar de un autor en un sentido estricto. Son varios los autores.
Es obra de muchas manos ocupadas durante siglos en adaptar los preceptos mosaicos en una época posterior. Está completamente penetrado por el espíritu del Sinaí y puede ser atribuido a Moisés en cuanto que él es su origen y su fuente última. Todos estos datos, como ya les dije, justamente nosotros los vamos a encontrar en el comentario bíblico de San Jerónimo y también en la Biblia de Jerusalén. Es un texto, es un libro exclusivamente legislativo. Recuerden que habíamos hablado anteriormente con relación a los géneros literarios de que hay muchas leyes que van también a orientar la vida del pueblo de Israel. Dentro de su estructura, el Levítico se compone de un ritual de sacrificios que va del capítulo 1 al 7, el ceremonial de investidura de los sacerdotes aplicado a Aarón y a sus hijos, que va desde el capítulo 8 al 10, las normas sobre lo puro y lo impuro, desde el capítulo 11 al 15, concluyen con el ritual del gran día de la expiación, capítulo 16, la ley de la santidad, capítulos del 17 al 26, que incluye el calendario litúrgico en el capítulo 23 y se encierra con bendiciones y maldiciones en el capítulo 26. El capítulo 27 es un modo de apéndice en donde se van a precisar las condiciones de rescate de las personas, de los animales y de los bienes consagrados a Yahvé. Bueno, entonces hemos abordado ya algunos libros, ¿no? Ahora vamos con el libro de los números. El título y autor de este libro de los números, sabemos que es el cuarto libro del Pentateuco o la ley, llamado también Torá. Su título español es una traducción directa del título de la Vulgata, que se denomina Numeri, que a su vez traduce el de los 70 Arigmoi. Número es llamado Bemidar, es decir, en el desierto, nombre que corresponde a la cuarta palabra del primer versículo. Bueno, ya les queda una inquietud, ¿no?, con relación a los que nos plantea el comentario bíblico internacional. Ir a buscar en Números, en la cuarta palabra del primer versículo, esta palabra en el desierto. El libro de los Números se interesa por el censo del pueblo de Dios y muestra gran preocupación por la precisión aritmética en cuestión de sacrificios, botín de guerras, días previstos para la purificación y división del territorio en torno a las ciudades levíticas. El libro de Números va a diseñar a Israel como una sociedad religiosa cuidadosamente estructurada y organizada que avanza a través de la historia bajo el sostén y la guía de Dios. El título hebreo recuerda los tradicionales 40 años de la peregrinación entre el Éxodo y la entrada a la tierra prometida. El tiempo de prueba que Dios preparó a su pueblo mediante la áspera disciplina del desierto para el ingreso en su heredad. El libro de los Números es un libro que claramente nos va a abordar la transición, ¿no? Esa transición, ese nexo en la epopeya de la liberación de Israel cautivo en Egipto y su asentamiento en Canaán, es decir, de la esclavitud hacia la liberación. Bueno, la estructura del libro de los Números se estructura en tres grandes partes, ¿no? Diríamos así, la primera es la estancia en el Sinaí, la segunda del Sinaí al Moab y el tercero los acontecimientos que se van a ir dando en Moab. Posteriormente vamos nosotros a hablar del texto o del libro del Deuteronomio. Este título proviene de la traducción griega de Deuteronomio 17:18, una copia de esta ley. Aunque algunos autores enfatizan que es una traducción inexacta,
alude al problema fundamental del libro, la relación de la ley promulgada en el Moab con la ley originaria del Sinaí. El título hebreo es Elem Hadebarim. Estas son las palabras. El Deuteronomio o una parte de él se ha identificado generalmente con el libro de la ley, hallado en el templo durante el reinado de Josías, años 640-609. Es un código de leyes civiles y religiosas. Se va a distinguir por su estilo oratorio y ampuloso, con repetición de fórmulas rotundas y sus doctrinas constantes. Dios, por puro beneplácito, ha elegido a Israel de entre los pueblos como un pueblo suyo. La elección y el pacto que la sanción exigen es la fidelidad de Israel a la ley de su Dios y a su culto en un santuario único. Miramos nuevamente que el contexto es el mismo, ¿no? Un Dios que apuesta por su pueblo y este pueblo que también tiene que dar testimonio de dicha fidelidad, es decir, esa reciprocidad. La estructura del libro va del capítulo 1 al capítulo 4:43, en donde nos va a marcar todo este camino que se hace del Sinaí a Moab. Luego del capítulo 4, versículos 44 al 5:22, vamos a mirar la alianza y los 10 mandamientos. Del 12 al 26 se va a trabajar el código deuteronomista. El capítulo 27 y 28, la ceremonia conclusiva. Y dentro de estos, pues también vamos a ubicar la apostasía de Aarón, la intercesión de Moisés según las tablas. Bueno, encontré algo bastante interesante, que me pareció bastante interesante y que ustedes deberían también reflexionar al hacer una comparación o una semejanza entre el libro del Éxodo y el Levítico. Entonces, nosotros miramos, ¿no?, en el Éxodo y en el Levítico. Dice, del 1 al 18, de Egipto a Sinaí, en el Deuteronomio, del Sinaí a Moab. Luego nosotros tenemos alianza y 10 mandamientos. En el Deuteronomio tenemos alianza y 10 mandamientos. En el Éxodo ubicamos el libro de la alianza. En cambio, en el Deuteronomio vamos a encontrar el código deuteronomista. Luego tenemos la ceremonia conclusiva, que también nos da una ceremonia conclusiva dentro del texto del Deuteronomio. Luego tenemos acá la apostasía de Aarón, la intercesión de Moisés y la renovación de la alianza. Y también acá tenemos justamente la apostasía de Aarón, la intercesión de Moisés y las segundas tablas. Bueno. Miramos, ¿no?, que en el Éxodo predominan los discursos divinos, mientras que en el Deuteronomio va a ser insistente o va a ubicar principalmente una serie de alocuciones de Moisés, justamente también a una vida más laica. Bien, hemos llegado a la finalización de estos elementos que les propongo para que puedan ustedes profundizar. Ustedes saben que todo en la vida nos sirve a nosotros para que podamos profundizar, para que podamos también generar espacios de diálogo, espacios de encuentro. A mí me encantaría que cada uno de ustedes pueda también ir generando esto en sus comunidades, con sus amigos, con sus estudiantes, en la parroquia, en los distintos grupos, ¿no? Comentar y compartir esta novedad, enriquecer todos estos elementos que nosotros hemos trabajado por medio de esta investigación bibliográfica, que está tomada, como ya les había indicado, del Comentario Bíblico Internacional de San Jerónimo y de los textos que ustedes tienen presentes en el ABAT y que los encontrarán en las bibliotecas virtuales. Bueno, luego tenemos una serie de referencias. Bueno, les voy a pasar a indicar que ustedes para esta primera unidad van a tener 3 hermosas actividades. Sí, la primera actividad, como ya les había indicado en la presentación, consiste en el desarrollo de una guía, que para mí es el eje
principal y fundamental de su comprensión y de su conocimiento y también de sus aportes. En la guía ustedes van a encontrar algunos elementos que les va a permitir trabajar las otras dos actividades. Entonces, esta materia es fascinante. Quiero que se sigan enamorando de esta perspectiva bíblica y sobre todo de la carrera, ¿no? Que nos va a permitir también ir haciendo una experiencia de Dios, ir generando una experiencia de Dios distinta, una experiencia más comprometida, una experiencia también justamente que nos fija con aquellas concepciones de ser fieles a la palabra que nosotros damos. Bueno, entonces, las actividades comienzan desde el 3 de diciembre y finalizan hasta el 16 de diciembre. Las 3 actividades están aperturadas para dichas fechas. Si ustedes tienen algún inconveniente, por favor me hacen conocer por medio del foro de dudas e inquietudes. Y ustedes saben que en esta perspectiva de diálogo podemos ir caminando y mejorando estos aspectos. Esta asignatura no pretende ser una carga, sino más bien que podamos nosotros identificar aquellos elementos teológicos pastorales que nos van a permitir ir generando dentro del Ecuador una nueva perspectiva, una nueva visión, una nueva espiritualidad. Una espiritualidad fundada en el compromiso. Hoy más que nunca se necesita que nosotros seamos fieles a los compromisos asumidos. Así como este Dios de la vida escuchó el clamor del pueblo en Egipto, hoy nosotros también somos llamados a escuchar el clamor del pueblo ecuatoriano, del pueblo latinoamericano, y a trabajar por aquellas convicciones que nos permitan posesionarnos como actores críticos, propositivos desde nuestra fe, desde nuestra práctica de vida como cristianos, desde cualquier denominación, ¿no? Entonces, queridos jóvenes, queridos estudiantes, pues por el día de hoy damos finalizada esta masterclass. Cualquier inquietud que tengan, por favor, escríbanme, como ya les indiqué, en el foro o a mi email personal. Ha sido un gusto compartir con ustedes.